Oramos. Padre Celestial y buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad. Gracias por tenernos esta mañana acá, sea de forma presencial o conectados como están mis demás hermanos, Señor. Gracias por este momento que nos regalas, para alabarte, para adorarte, para celebrarte, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites venir, nos permites conectarnos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con el deseo y el anhelo de honrarte con todo lo que hacemos en este lugar. Te pedimos ahora, Señor, que hables a nuestra mente, habla a nuestro corazón, a nuestra alma. Instrúyenos con tu palabra, Señor, y que la semilla que vas a sembrar en nosotros dé fruto real y permanente, para gloria tuya, bendición nuestra y beneficio para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado y mi amada. El tema que traigo para hoy, sé Dios lo puso en mi corazón, se llama así, mi deseo. Mi deseo. Cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto de cómo debía de madurar la iglesia, decía aquella frase que sé que muchos se la saben de memoria. Pablo le decía a la iglesia de Corinto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Vean la manera como lo hace Pablo. Habla de sí mismo para que la iglesia entienda que deben de madurar. Porque cierra diciendo: pero cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Leyendo esto, me acordé de cuando yo estaba pequeño, cuando yo era el niño. A mi papá le gustaban mucho las películas de vaqueros, esas del viejo oeste, ¿verdad? Y mi papá me sentaba a la par para que las viera con él. Y yo me sentaba con él. Y no recuerdo bien la película, pero sí el momento. Estaba un hombre como en una pared, y lo tenían amarrado, y unos pistoleros le estaban apuntando, lo iban a fusilar al hombre, lo iban a matar. Entonces venía uno con un trapo o un pañuelo a taparle los ojos y le hace esta pregunta: ¿cuál es tu último deseo? Y dice el hombre, como esas películas de vaqueros, soy imponente: no me tapen los ojos, quiero ver la bala que va a atravesar mi corazón. ¡Oh, qué valiente, qué valiente! Y yo reaccioné ahí en la parte de mi papá, yo estaba pequeñito, y yo dije: ¡qué tonto! ¡Qué tonto! Y mi papá vuelve a ver y me dice: ¿por qué? Es el último deseo y pide ver la bala que lo va a matar. ¡Qué tonto! Y dice mi papá: ¿usted qué hubiera pedido? Lo lógico, lo más lógico, un helado. Mira lo que le digo. Pensaba como niño. Un helado. Mi papá se murió de risa ahí. Lo que yo pensaba, mi último deseo antes de morir, comerme un helado. Y yo me imaginaba un helado de fresa, que es lo que más me gusta. Le hago una pregunta, amadito y amadita. Los que están acá y los que están conectados, pónganme en atención. ¿Qué pasa si en este momento Dios le habla a su oído? Ahí donde está usted en su casa. Dios le habla a su oído y le hace una pregunta. Y te dice en este momento, la voz más audible que usted jamás ha escuchado, convencido que es la voz de Dios. Y te dice: ¿cuál es tu deseo hoy? Pídemelo y te lo daré. ¿Cuál es tu deseo hoy, en este momento? Pídemelo y te lo daré. ¿Cuál es tu deseo? Les doy unos segundos para que lo piensen. Ahí en la casa, piénselo. Dios se acerca a tu oído y con voz de amor te dice: ¿qué es lo que quieres hoy? ¿Cuál es tu deseo hoy? Pídemelo y te lo daré. Es lo más probable que algunos ya hayan contestado en su interior esa pregunta. Y también es probable que otros todavía estén pensando: ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Téngalo ahí en su corazón. Pedro escribió una carta a la iglesia cristiana. Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así:
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro escribe esta carta a la iglesia. Nos contemporalizamos a nuestra época y entonces Dios escribió a través de Pablo esta carta para nosotros. Y entre lo que viene acá hay unas frases que quiero que analicemos. Vamos a analizar este texto, vamos a hilar lo más fino que podamos este texto para comprenderlo mejor. Lo primero que quiero que notemos en esta carta es que dice, fuisteis rescatados. Usted y yo fuimos rescatados. Lo que quiere decir Pablo acá en el término original rescatados, el término que usa es redimidos. Usted y yo fuimos redimidos. La pregunta es, ¿qué es redimir? Redimir es obtener algo o rescatar algo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, camino a una muerte segura. Entonces Dios lo que hizo fue redimirnos a nosotros a través de Jesucristo. Para comprender mejor esta palabra, el término redimido no es un término inventado por Dios para el momento de que Jesucristo viniera acá a dar su vida por nosotros. Es un término antiguo, desde el Antiguo Testamento se ve, y hay una historia que la ilustra muy bien. Tal vez ustedes la conozcan, si no ahí la irán recordando. Elimelech, Noemí y sus hijos Malón y Kelión estaban en Belén y había mucha hambre. Entonces ellos se fueron a la tierra de Moab porque ahí había alimento. Estando ahí, no dice la Biblia por qué, Elimelech muere, Malón y Kelión mueren y queda Noemí sola con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Orfa decide quedarse en la tierra de Moab y Ruth caminar con Noemí de regreso a Belén. Cuando llegan a Belén no tienen nada, ni para comer. Están en una pobreza que simplemente están esperando el momento para morir. Ahora, hay un pariente cercano que quiere redimirlas, o sea, rescatarlas de la muerte segura a la que van. Y la regla para poder redimir a alguien es que solamente lo puede hacer el pariente más cercano. Y como había un pariente más cercano que él, entonces este hombre que se llamaba Boaz fue a hablar con este pariente y le explicó: allá está un familiar tuyo en tal pobreza que es lo más probable que vaya a morir, no tiene que comer. Redímela tú. Significa, de tu herencia que vas a repartir con tus hijos, hay una porción para ella. Y entonces, vean la palabra acá, Ruth 4:6, dice esto: al oír esto, el pariente respondió: yo no puedo redimirla, pues arruinaría mi propia herencia. Así que como yo no puedo redimirla, puedes redimirla tú para ti mismo. Eso significa que él iba a hacer a Noemí y a Ruth herederas de la herencia que él tenía que repartir con su familia, sacándola de la pobreza, rescatándola de una muerte segura. Dios Padre nos ve perdidos para una muerte segura. Y lo que decide Dios Padre es redimirnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Nos vuelve a nosotros, sin merecerlo, herederos del reino de Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo viene siendo nuestro hermano mayor. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Significa que Jesucristo y usted y yo somos hermanos. Pero Él viene siendo el hermano mayor, según Romanos 8:29. Dice: Dios los conocía antes, habla de nosotros, de que el mundo fuera creado. Él, Dios, decidió que fueran como su Hijo, Jesucristo, y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Por eso Jesucristo es nuestro Redentor.
Ahora vamos comprendiendo mejor el término. Cuando decimos Jesucristo es nuestro Redentor, ¿por qué? Porque Él fue el que nos redimió a nosotros. Fuimos rescatados de una muerte segura para ser ahora coherederos con Jesucristo de la herencia en la vida eterna en el reino de Dios. Esto es lo que le está diciendo Pedro a la iglesia de Cristo. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces, el plan de salvación no fue un as sacado de la manga. No fue voy a inventar una palabra para ver cómo me los traigo. No, ya había algo que daba pie a cómo redimir a un familiar cercano. No fue un as sacado de la manga. Dios tenía un plan trazado de forma perfecta. Ahora, el texto que leímos de Pedro dice al principio, sabiendo que fueron redimidos. Pedro da por sentado que usted y yo lo sabemos, que fuimos redimidos. Ahora, saber y comprender son dos cosas muy diferentes. Saber y comprender distan. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. En mi trabajo me dicen a mí, Elmer, levántele el gravamen al vehículo placas XXT 107. Y digo yo, ¿por qué lo voy a levantar? ¿Por qué le voy a entrar el gravamen a esta placa si es el culpable? Y me dice el jefe, usted sabe lo que tiene que hacer, levántelo. Sí sé, sí lo sé. Lo que pasa es que no lo comprendo. ¿Me doy a entender? Si usted trabaja en una tienda y le dicen, Elmer, véndale mezclilla, jeans a esta muchacha en 10,000 colones. Y en 10,000, pero vale 26,000. Usted sabe lo que tiene que hacer, véndaselo. Sí sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que no estoy comprendiendo por qué. Y lo que Pedro quiere hacernos entender en el término que dice, sabiendo que fuiste, el término original es comprendiendo. No es solamente saber, hay gente allá afuera, inclusive puede ser dentro del pueblo de Dios, que saben que Cristo murió por ellos, pero no han comprendido por qué. Y siguen viéndose como hombres y mujeres malos, indignos. Y aunque es cierto que no somos dignos de tal amor, la razón es que fuimos rescatados por Jesucristo. Lo sé. ¿Cómo lo comprendo? Muy fácil. Con el texto más sencillo y más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios. Si lo sabía, ahora lo comprende. Simplemente fue por amor a nosotros. ¿Merecido? No merecido. ¿Éramos dignos? No dignos. Pero simplemente porque de tal manera Dios nos amó a nosotros que entregó a su Hijo Jesucristo para redimirnos a nosotros de una muerte segura. Eso es digno de alabar a Dios, de darle gracias y decirle, Señor, eres bueno. Aunque no lo merecía, me has redimido de una muerte segura. Me rescataste. Estaba perdido y ahora soy hallado. Amén. Esto es lo que está haciendo Pedro con la iglesia. Le está dando un panorama bien claro de lo que da por sentado Pedro que la iglesia conoce. Ahora dice, sabiendo, comprendiendo que ustedes fueron redimidos. ¿De qué? De su vana manera de vivir. Vana es un término griego que se llama kenos. Kenos quiere decir vacío, hueco y sin sentido. O sea, que usted y yo teníamos una manera de vivir hueca, vacía y sin sentido. Mi papá, esto lo dije una vez, mi papá me decía a mí, Elmer, no viva como las vacas, me decía. Se levanta, come y se acuesta, eso es toda su vida. No viva como las vacas, búsquele sentido a la vida. Usted y yo, con todo respeto lo digo, antes de conocer a Cristo vivíamos como vacas. Porque vivíamos por vivir, sin sentido a la vida. Con Cristo, usted y yo tenemos un norte, un sentido de por qué vivir, de por qué levantarnos cada mañana. Dígame si no es cierto que cuando usted y yo despertamos, lo primero es que pensamos en Dios, gracias por un día más. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya hay un sentido por qué despertar. Hoy despierto, ¿qué? ¿Para qué? Como dice su palabra, para la gloria de su alabanza. Yo tengo razón de por qué despertar la mañana. Yo tengo razón de por qué salir de mi casa. Yo tengo razón de por qué trabajar. Yo tengo razón de por qué amar a mi familia. Yo tengo razón de por qué comunicar un plan de salvación. ¿Por qué? Porque fui hecho para la gloria de la alabanza de Dios. Tiene sentido mi vida ahora. Antes no tenía sentido.
Antes vivía por vivir, desperdiciaba la vida. Con Cristo tenemos un norte. ¿Hacia dónde apunta nuestra vida? Efesios 2:1, ¿saben qué es lo que dice? Pablo le dice a la iglesia, en otro tiempo, o sea, ustedes y yo antes de aceptar a Cristo, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Estaban vivos? No, muertos. Usted y yo estábamos muertos. Transgresión y pecado viene siendo lo mismo. Pero Pablo lo hace separado de forma diferente. Porque el contexto quiere decir que usted y yo infringíamos la ley humana y la ley divina. Éramos deshonestos, mentirosos. Éramos algunos ladrones sociales. Esos ladrones sociales es el que toma un lapicero que no es de él. No se va a morir de hambre por un lapicero, pero no es suyo. La cosa es que es un ladrón social, se lo llevó. Lo cogió prestado y no lo devolvió. Antes éramos fáciles de infringir la ley humana. Me brinqué un rojo, me da igual, mientras no me pesquen, ¡boom!, voy espantado. Pero también éramos fáciles de infringir la ley divina. No desearás a la mujer de tu prójimo. Y andamos como enfermos. Algunos. No codiciarás lo que tiene tu hermano. Qué casa más linda, ojalá se le queme esa casa porque la mía es una... Nosotros vivíamos así. Da risa ahora, pero es que nosotros vivíamos así. Transgrediendo la ley humana y pecando contra la ley divina. Eso éramos usted y yo en otro tiempo. Significa que ahora no somos así. Amén. Porque hemos entendido que vivimos para la gloria de Dios. Entonces, Pedro hace la referencia de que, sabiendo, comprendiendo de que ustedes fueron redimidos de su mala manera de vivir. Y esto, dice, pongan atención a esto, y esto por herencia de sus padres. O sea, echémosle la culpa a nuestro papá. No, va más allá. Aunque no tiene un desligamen a esto, más bien hay un ligamen. Porque véanlo así, tenemos herencia mala, sea de forma familiar directa o social. Viendo desde aquí apenas. Porque, díganme si alguno de ustedes, no me digan, pero tuvieron mal vocabulario en algún momento. Conozco personas que nacieron una boca limpia. Mi esposita es una que en su vida, ella me ha dicho, nunca ha dicho una mala palabra. Contrario a mí, que yo era una cloaca andante caminando, bla, bla, y decía muchas tonterías, muchas estupideces. Pero díganme en esto, cualquiera de ustedes y yo que teníamos un vocabulario, alguien que habla muy bonito dice, un vocabulario soez. Teníamos un vocabulario sucio y cuando nacimos, ¿será que nuestro papá y nuestra mamá diga, hijo de tal, diga, niño, diga? No es cierto. ¿Qué es lo que espera el papá y la mamá que digan? No entiendo esto, pero siempre es así, que digan mamá. No sé por qué no dice papá primero, pero dice mamá, ¿verdad? Es la primera palabra que sale de un niño. No es una mala palabra porque no hay malicia aún, pero no es una mala palabra. Significa que el mal vocabulario lo heredamos en el transcurso de nuestra vida, sea por lo que escuchamos en nuestra casa o lo que escuchamos socialmente con nuestros amigos, vecinos, compañeros. Y entonces tenemos un vocabulario sucio, no porque nacimos con vocabulario sucio, sino porque lo heredamos. Éramos malos. Y podemos echarle culpa a la herencia familiar o social, pero va más atrás. Porque esta herencia viene desde el momento en que se abrió la puerta para el pecado a la humanidad. Adán y Eva cometieron pecado. Y de ahí en adelante toda la humanidad nace pecadora. Véanlo como lo dice David. David es en una versión popular, me gusta como lo dice acá. Dice, yo sé que soy malo de nacimiento. Oigan, y pecador, así me concibió mi madre. Pecador. Es como que llegue la mamá con su recién nacido, toda contenta, y se lo enseñe. Mire mi bebé, qué lindo. Ay, qué chiquito más malo.
Usted sabe que ese es un pecador. Jamás la mamá va a decir, jálate de aquí, no acepto eso. Pero es que así nacemos, con herencia pecaminosa. Nacemos malos, aunque se considere bueno. Aunque se considere el niño más lindo del mundo. Toda mamá dice que el niño que nace es el más lindo de todos. No es cierto. Y lo tiene. El niño más feo, digo, el más lindo del mundo. Pero es un niño malo, porque nació pecador. Así lo reconoce David. Soy malo de nacimiento y así pecador me concibió mi madre. Usted y yo nacimos pecadores por herencia. Por herencia. De ahí es donde nos rescató nuestro Redentor Jesucristo. De esa naturaleza pecaminosa que si no nos redime, usted y yo íbamos a una muerte segura. Camino al infierno. Y no había marcha atrás. La única forma es que un familiar cercano redimiera nuestra vida. Y Dios Padre hace el plan perfecto para que Jesucristo, como nuestro hermano mayor, nos redimiera en una cruz, entregando su vida por nosotros. Y Pedro sigue escribiendo esta y dice, ustedes fueron rescatados de su mala manera de vivir, que heredaron de sus padres. Pero ojo, no fue con cochinadillas como el oro y la plata. La sociedad mata por oro y plata. El humano mata por el oro y la plata, miente por el oro y la plata, hace cosas fraudulentas por oro y plata. Este mundo completo hace lo que sea por tener oro y plata, por tener riquezas. Si tiene que matar a alguien, lo mata. Si tiene que pasar por encima a alguien, le pasa por encima. Si tiene que mentir, miente. Si tiene que actuar de forma deshonesta, lo hará con tal de conseguir oro y plata. Y Pedro dice, ustedes fueron rescatados no con esas cochinadillas. Fueron rescatados, y me encanta como lo dice, con la preciosa sangre de Jesucristo. Ahora, analicemos esta frase. Preciosa sangre. ¿Cómo logramos entender lo de preciosa sangre? ¿Existe sangre preciosa y sangre no preciosa? Vean, ustedes me conocen y saben que yo veo sangre y se me van las luces. Me descompongo. Un día no habían nacido mis hijos todavía, estábamos en la casa, Vivi y yo, y teníamos un ratón, y me molestan los ratones. Entonces, en la parte de afuera había un cerámica blanca. Iba el ratón ahí, y cojo la escoba y me voy detrás del ratón y lo pego. ¡Pum! Como el hombre de la casa, valiente, mujer, ya maté al ratón. Y el ratón queda ahí y le empieza a salir sangre. Y yo, mujer, va a recoger al valiente. Yo no soporto la sangre, la de nada, ni de nadie, ni la propia. Yo me he descompuesto viendo mi propia sangre. Entonces, el término preciosa sangre, ¿cómo me cuesta asimilarlo a mí? Véalo así todavía. Usted le corta el dedo al príncipe de Asturias y echa la sangre ahí. Y le digo, no es azul, es roja. Y la echa ahí. La sangre del príncipe de Asturias. Le corta el dedo al asesino, violador, más malo de toda la humanidad. Le corta el dedo y echa la sangre a la par. Y usted no sabe cuál es cuál. Y dice, ¿cuál es la sangre de quién? ¿Cómo la distingue? No puede ser la azul porque las dos son rojas. Esta huele a pureza. No, huelen igualito y asqueroso. Es sangre. ¿Cómo distingue usted cuál es la mejor sangre? No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir preciosa sangre de Cristo? No es su color, no es su intensidad, no es su textura. No. Cuando Pedro dice la preciosa sangre de Cristo, no es por el color ni por cómo es la sangre, sino por el valor que tiene la sangre de Cristo a favor de nosotros. Véalo así. Esto es una puja. Está Dios Padre sentado con el diablo al frente. Y dice el diablo, a todos estos que están aquí y los que están conectados, te los compro. Y como que Dios Padre diga, está bien, de por sí molestan mucho, se los vendo. Y dice el diablo, ¿cuánto ofrece? Ok, deme lo equivalente o mayor a la sangre de Cristo. ¿Qué hace el diablo? ¿De dónde? No hay forma.
Lo que usted y yo valemos va más allá de lo que podemos imaginar. Ahí es donde se entiende por qué usted y yo valemos la preciosa sangre de Cristo. No es valor monetario, es la razón del por qué usted y yo tenemos vida eterna. Porque fue derramada. Es el acto que hizo Jesucristo por usted y por mí que le llama a eso preciosa sangre. Nos compró a nosotros cuando nadie daba nada por nosotros. Nos dio valor. Ahora sí comprende por qué es la preciosa sangre de Cristo. ¿Quién hubiera pagado un 5 por mí? Nadie. Pero Él derramó su sangre por mí. Le derramó por usted y por usted. La preciosa sangre de Cristo. Y es que no la derramó por cualquier cosilla. No la derramó porque le sobraba. No, entregó toda su sangre para que usted y yo tengamos vida. Esto es lo que Pedro dice, tienen que comprender. Esto no se trata de religión. No se trata de cumplir, venir a los cultos, conectarse. No se trata de eso. Se trata no de saber, se trata de comprender de dónde fueron rescatados y cómo fueron rescatados. Usted y yo tenemos que dejar de ser religiosos. Hablemos de todos así juntos. Y usted dice, no, yo no soy religioso, aleluya, no importa, metámonos en el saco todos. Dejemos de ser religiosos, de cumplir. Y vivamos comprendiendo que usted y yo fuimos pagados a precio de sangre preciosa. Y vivamos como hombres y mujeres redimidos a través de Jesucristo. ¿Por qué Pedro escribía esto? ¿Por qué Pedro tomó su tiempo para decirle a la iglesia, traten de comprender esto, por favor? ¿Por qué Dios nos dice en este momento, traten de comprender esto, por favor? No es religión, comprendan lo que significa ser redimidos a través de Jesucristo. ¿Por qué? Versículos antes, estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Versículos antes da la respuesta de por qué Pedro insiste en esto. Vean 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Primero, hijos obedientes. Digamos amén. Y segundo, no se conformen a lo que, a los deseos. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta que les hice al principio? Si Dios se inclina y le dice a usted, ¿cuál es tu deseo hoy? Hoy. Pídemelo y te lo daré. ¿Cuál es tu deseo hoy? ¿Cuál es su respuesta? Un helado de fresa. Inmaduro. Un deseo. Paga todas mis deudas. Superficial. Un deseo. Quiero tener casa propia para rajar de que tengo una casa de 3 pisos. Materialista. O haga lo más loable, el deseo. Quiero tener un buen trabajo para poder honrar a mi familia y darle lo que necesitan. Es un buen deseo. Quiero que las personas que están enfermas se sanen todas. Muy loable el deseo. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es que pueda tener felicidad todos los días de mi vida. Está bien. Pero esos deseos loables, ¿sabe cómo le llama a Jesucristo esos deseos loables? Aunque sean muy loables. Quiero que mi familia crezca y prospere. Quiero que mis hijos sean hombres de bien. Deseos loables. ¿Sabe cómo le llama a Jesucristo esos deseos? Que no son malos, pero para Jesucristo se le llama añadiduras. Porque Él literalmente dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo eso que ustedes quieren son añadiduras. Ahora está más difícil contestar la pregunta. Entonces, ¿qué pido? Cuando yo me puse a pensar en esto, quedé con un circuito en la cabeza. Porque era eso de que yo también me puse a pensar,
que mis deseos son añadiduras. Añadiduras nada más. Porque si me pongo a pensar, todo esto que estoy deseando, Dios me lo ha dado. O Dios me lo dará. Porque son añadiduras. Entonces, si es buscar el reino de Dios y su justicia primero, ¿cuál tiene que ser mi deseo? ¿Cuál debe ser el deseo de la iglesia? Sencillo. Dios, que a partir de hoy, todo lo que haga, te honre a ti. Dios, que a partir de hoy, todo lo que haga sea adorarte con todo mi ser. Dios, mi deseo es que a partir de hoy mi alabanza sea de continuo en mi vida delante de ti. Ese es mi mayor deseo. Y ese es el deseo que Dios quiere para la iglesia. Dejemos de estar luchando por añadiduras. Dejemos de estar peleando por añadiduras. Y empecemos cada día a cumplir el deseo que Dios anhela en nuestro corazón. Que nuestra vida le honre en todo momento y en todo lugar. Que si vivimos así, lo demás vendrá por añadidura. Entonces dejaremos de preocuparnos que por la plata, que por la luz, que por los recibos, que por la casa, que por la familia, que por mi hijo no quiere venir a la iglesia, que por mis papás que no quieren hacer caso de unirse a mí en Cristo. Y deje de preocuparse por añadiduras. Adoremos a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Exaltémoslo con nuestra manera de vivir. Y Dios se encargará de nuestros intereses. Él se encargará de lo demás. Ahora sí, viéndolo así, dijo Pedro, teniendo claro esto, comprendiendo por qué fueron redimidos, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué le parece si se pone de pie? Hay esta pregunta en el aire. Dios se inclina a tu oído y te pregunta, ¿cuál es tu deseo hoy? ¿Qué quieres? Y te lo doy en este momento. ¿Qué le parece si a partir de este momento le decimos, Señor, mi deseo es honrarte? En todo, con mi mente, con mi alma, con mi corazón, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme, con mi forma de relacionarme con las personas. Quiero honrarte. Cierre sus ojos, por favor, y mientras escucha la canción, hable con Dios y dígale cuál es su deseo. Exprésele cuál es su deseo. Exprésale cuál es tu deseo. Ahora. Tómese el tiempo, tome este tiempo valioso y que su deseo sea el deseo de Dios.
En un acto de fe, levante su mano y dígale a Dios que se rinde delante de Él. Que nuestro mayor deseo, que nuestro anhelo más ferviente en nuestra vida sea siempre honrar a nuestro Dios. Que nuestra vida todos los días, cada momento, cada minuto, cada hora, cada segundo sea honrar a nuestro Dios. Que nuestro deseo verdaderamente que queme en nuestro interior sea poner el nombre de nuestro Redentor en alto. Que la gente anhele en nosotros, que anhele lo que tenemos nosotros. Que las personas que nos ven, que nos conocen, aunque nos juzguen y nos critiquen y no nos quieran, anhelen vivir como nosotros. Porque tenemos una razón de por qué vivir. Tenemos una razón de por qué existir. Tenemos una razón de por qué abrir los ojos cada mañana. Porque no nos preocupan las añadiduras, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, en este momento, que tomes el deseo de nuestro corazón, porque en este momento cambia nuestro deseo, mi Señor. Pedro decía, comprendiendo por qué fuimos redimidos, comprendiendo de qué fuimos redimidos, comprendiendo cómo fuimos redimidos, es que hoy cambiamos nuestro deseo. Ya nuestro deseo no es un helado de fresa. Ya nuestro deseo no es dinero. Ya nuestro deseo no es salud. Ya nuestro deseo no es felicidad. Porque todas esas cosas, de todas esas cosas, tú nos provees cada día. Nuestro deseo hoy es rendir nuestra vida delante de ti en todo momento, en todo lugar y ante cualquier circunstancia. Estemos pasándola bien o no la estemos pasando bien, tú eres nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Redentor. Estemos con salud o pasando quebranto de salud, nuestro deseo es honrarte en todo tiempo. Estemos con abundancia o en escasez, te diremos, tú eres nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Redentor, y nunca nos callaremos de publicar quién es Jesucristo en nuestra vida y en la vida de cualquiera. Nuestro deseo, Señor, es vivir exclusivamente solo para ti. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por cada uno de los hermanos que están conectados, por cada uno de los hermanos que lo verán nuevamente o lo verán en otro momento o en otro lugar, mi Señor, que sean hoy, Padre Celestial, bendecidos de una manera especial, tocados en su corazón, mi Señor, como has tocado el mío, y que nuestro deseo hoy dé un giro de 180 grados, Dios. Ya no lucharé por las añadiduras. No me afanaré por las añadiduras. No me sobrepreocuparé por las añadiduras. Mi esfuerzo, mi energía, mi entrega será para honrarte todos los días de mi vida. Porque ya no vivo como vivía antes. Ahora vivo en el conocimiento de Cristo Jesús. Yo bendigo esta congregación, Señor. Bendigo, Padre Celestial, a todos los que escuchen este mensaje, Señor. Declarando, Padre Celestial, que nos levantamos con una mentalidad diferente. Que salimos de este lugar, que terminamos este tiempo con una mentalidad diferente. Mi deseo eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Dios.
digno de toda honra, digno de toda gloria, digna de nuestra alabanza. Él es digno de nuestro mayor deseo, que es honrarle todos los días de nuestra vida. Que Dios les continúe bendiciendo.